Bueno, hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia que presentó el Ministerio Público por el caso Rolex contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos a conversar sobre ese y otros temas judiciales políticos, como es usual, con el doctor César Nakazaki. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. A ver, doctor, la congresista Chacón, que es la que ha sustentado este documento, se argumenta su explicación para archivar la denuncia en el artículo 117 de la Constitución, donde se señala que la presidenta solo puede ser acusada durante su mandato por 4 delitos y el de cohecho, no está incluido. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es una tradición a lo largo de la historia constitucional del Perú que los presidentes durante el ejercicio del cargo ni siquiera podían ser investigados. De un tiempo a esta parte ya se permite que haya investigaciones preliminares y este era el momento de decidir si se avanzaba un poco más. Pero el Congreso ha decidido, insisto, siguiendo la tradición, que podrá investigársele, pero no puede procesársele mientras que sea presidenta. ¿Pero el archivamiento qué implica? ¿Que ya no se puede seguir investigando? No, acá esto no hay cosa juzgada. La cosa juzgada, que es lo que impide, solo tiene ese efecto las decisiones de los jueces. Ya. Un Congreso no puede impedir. Lo máximo que impide el Congreso es que durante su vigencia se vuelva o se pueda volver a intentar procesarla. Pero nuevamente hay esa disyuntiva entre investigar y acusar, ¿no? En la que ya hemos visto varios congresos y presidentes incurrir. ¿Se puede investigar a la presidenta? ¿No se puede investigar a la presidenta o presidente en funciones? De hecho, tengo entendido que hasta la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha dicho se la puede investigar, pero hasta cierto punto. Investigación, porque la investigación es una etapa anterior al proceso penal. Entonces, porque por ejemplo, con el presidente Vizcarra, la Fiscalía de la Nación dijo no se le investiga. El presidente Kuczynski no se le investiga. Con Pedro Castillo comienzan las investigaciones preliminares, pero sin llegar a proceso, durante el ejercicio del cargo. Y en realidad la experiencia nos enseña que tratar de armar un caso penal, estando el presidente en ejercicio, crea grandes problemas. Todo lo que vivimos por las investigaciones penales en el régimen de Castillo y las que vivimos ahora con Dina Boluarte. Creo que la única combinación posible sería te investigo siempre y cuando por lo menos te vaque por incapacidad moral. Creo que eso es lo único que podría permitir que se desarrolle un caso penal sin que haya inestabilidades institucionales, y no va a ser un gran problema. Pero ese mismo Congreso inhabilitó a Zoraida Ábalos porque ella decidió suspender las investigaciones contra Pedro Castillo hasta que deje de ser presidente. ¿No debería utilizarse la misma lógica con la presidenta Boluarte? Es que un error no hace otro error. El Poder Judicial corrigió ese error, porque el Congreso dijo la fiscal de la Nación de ese entonces habría cometido un delito, pero el Poder Judicial en 2 instancias inmediatamente, una vez que llegó el caso al Poder Judicial, dijo acá no hay delito, porque era un criterio jurídico que podía ser compartido o no. De acuerdo, entonces ese antecedente no es relevante. La realidad es que solo puede haber investigaciones y lo aconsejable es que los fiscales se preocupen en armar bien casos para esperar que una vez que acabe el mandato o una vacancia anticipada permita un proceso penal. Pero una vez que Dina Boluarte deje el cargo todavía le alcanza todos los casos. Entonces, la Fiscalía tendría que volver a presentar una acusación ya con otro Congreso para que se le levante el fuero, se apruebe, ¿no? Salvo que pasen 5 años. Claro. Porque 5 años de terminado el cargo, el presidente y cualquier alto funcionario público ya no tiene ninguna protección. Pero para que se presente una nueva acusación tendrían que haber nuevos elementos, nuevos indicios, ¿algo más? No, puede ser el mismo caso. El mismo caso. Porque acá ha sido simplemente, acá no ha habido un análisis de fondo. No se ha analizado el tema del Rolex. Acá lo que se ha dicho es, ya lo has investigado, ahora quieres procesarlo, la Constitución no lo permite. Eso es lo que han dicho. Bajo esa lógica, entonces, cualquier otra acusación contra Dina Boluarte va a tener el mismo destino. Creo que la lectura que debemos tener es que mientras que este Parlamento esté, ni va a ser vacada, ni va a ser sometida a ningún proceso penal.
De acuerdo. Lo máximo que tendremos son investigaciones preliminares. Claro, que es lo No va a haber máximo que más. puede avanzar el Ministerio Público. Al menos con este Congreso definitivamente sí. De acuerdo, muy bien. Doctor Nakazaki, espéreme unos minutos. Vamos a hablar también de las cirugías de Dina Boluarte, porque hoy su cirujano se presentó ante el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización. Pero antes una breve pausa. Regresamos de inmediato en 20 minutos. Wow. Seguimos en 2025. Hoy el cirujano de la presidenta, el doctor Mario Cavani, se presentó ante la Comisión de Fiscalización. Ha dicho varias cosas, como por ejemplo que se va a allanar al pedido del Ministerio Público para revelar el secreto profesional vinculado a las operaciones que se habría sometido la mandataria. Vamos a escucharlo. La parte ética y profesional debe ser ante todo. Así me llevan a la tumba, yo no voy a ser secreto profesional, sino dos condiciones. Primero, que el paciente me autorice a ser secreto profesional y segundo, que un juez también me lo autorice, o me obligue en este caso. Comunicamos nuestra decisión que nos allanamos al pedido de la fiscal de la Nación, sea levantado el secreto o no profesional médico y se tome la declaración testimonial solicitada por el Ministerio Público. Reitero que la atención médica fue contratada por la ciudadana Dina Boluarte Segarra con la empresa Rejuvenecimiento y Cirugía Cavani SRL y que todos los pagos realizados por la paciente fueron dirigidos a dicha empresa. Doctor Nakazaki, cuando él dice que se allana el pedido de la Fiscalía para que se entregue la información, ¿quiere decir que una vez que el Poder Judicial lo autorice, si fuera el caso, él va a entregar todo el expediente médico? El secreto médico solo puede levantarse de dos maneras. O el paciente autorice el levantamiento o un mandato judicial. La Fiscalía de la Nación lo que ha hecho es pedirle al juez supremo en lo penal que levante el secreto médico y el doctor Cavani se ha allanado. Ha dicho, no voy a litigar con la Fiscalía si debo o no levantar el secreto, quedo a lo que usted determine, señor juez. A eso se refiere. De acuerdo, entonces, una vez que el juez Juan Carlos Checli, si así lo decide, si es parte de relevante para la investigación, él tendría que entregar toda la información concerniente a las cirugías que le habrían aplicado a la Toda la presidenta. historia clínica. Toda la historia. Entonces la historia clínica permite el conocimiento pleno del acto médico quirúrgico, qué tipo de anestesia se ha utilizado, cuál ha sido el posoperatorio y se responde a la gran pregunta. ¿En algún momento del acto médico del posoperatorio la presidenta dejó de ejercer el cargo? Si la respuesta es sí, la Fiscalía tiene razón. Si la respuesta es no, se archiva el caso. De acuerdo. Ese documento es clave, porque es justamente el documento que la propia mandataria no ha querido entregar y es más, pidió expresamente a la Clínica Sana y otros que no entreguen ningún tipo de información, contradiciendo la oferta pública que hizo, ¿no? Que ella sí iba a hacerlo. Lo cierto es que en el caso de la presidenta, ella no puede oponerse. Eso que argumentó a través de sus abogados, no por cierto su abogado principal Juan Carlos Portugal, sino otros colegas que no conozco su identidad. Entonces ellos dijeron no se puede levantar el secreto médico porque no teníamos obligación de informar al Congreso. Sí. Pero eso es absolutamente irrelevante. El tema del Congreso es para el tema constitucional. Acá el tema es la Fiscalía para verificar si hubo delito de abandono del cargo. ¿Necesita o no necesita conocer la historia clínica? La necesita conocer. De acuerdo. Entonces lo más probable es que el juez autorice. Yo diría un 99.99%. Para responder preguntas, ¿fue anestesia general o no? Claro, porque es la única manera de conocer todo el procedimiento que se le aplicó a la presidenta, cuánto tiempo estuvo sedada, el postoperatorio y todo lo que hoy el médico, digamos, hoy Cavani no puede contar. No puede, está prohibido. Ajá. Es más, si él viola el secreto médico, comete delito. No Claro. solo viola el código de ética médico, sino que comete delito, porque existe el delito de violación del secreto médico. Ahora, Cavani tampoco ha aclarado estas presuntas cartas notariales que habría enviado al despacho de la presidenta exigiéndole el pago, porque eso es un tema que hoy no está claro. Si es que la presidenta pagó o no por las cirugías, o si hubo un presunto intercambio de favores entre ambos. ¿Ese tema tampoco lo podía aclarar ante la Comisión de Fiscalización? Sí podría, porque eso no es parte del... O sea, si la pregunta hubiese sido, si la orientación hubiese sido, usted ha recomendado usted que la designación o el nombramiento de alguna persona como funcionario público,
Eso no está en el secreto médico. Claro. El secreto médico es el acto médico. Y eso ya no sería parte del acto médico. Podría ser el presunto delito de cohecho, además, si fuera así, ¿no? Tráfico de influencias, ¿sabes? Eso es lo que hay que ver. El doctor Cavani está perfecto si está en el rol de médico, Claro. porque él atiende a cualquier paciente y su única obligación es atenderlo de la mejor manera que la ciencia determine. Pero si ha ido más allá del acto médico, ahí sí es un tema que entiendo está siendo investigado. Hay varias Él aristas. está como testigo, ¿no? Está como testigo todavía. No ha pasado de la calidad Quizás en ese habría que ver cómo está organizando la Fiscalía los temas, porque ahí Claro. son tres temas. Si la presidenta estuvo incapacitada para ejercer la presidencia, si se falsificó su firma en algunos decretos de urgencia o decretos supremos, y si a cambio del acto médico se permitió que el doctor Cavani ofrezca o De acuerdo. pida que se designe a ciertos funcionarios públicos. Tengo que hacer una nueva pausa, doctor Nakazaki, pero al volver quiero conversar con usted sobre la polémica que ha generado las modificaciones a la ley de extinción de dominio. Que nos cuente si es que podría generar impunidad o por el contrario va a favorecer a los casos. Volvemos. Seguimos en 2025. El Congreso ha aprobado unas modificaciones a la ley de extinción de dominio, una herramienta utilizada para recuperar bienes vinculados al lavado de activos, corrupción, crimen organizado. Y los críticos, doctor Nakazaki, dicen que se va a traer abajo, digamos, la lucha contra esos delitos, que es una herramienta fundamental y que hoy se la está debilitando. ¿Qué piensa usted? Creo que lo que hace perdón, el Poder Judicial y el Ministerio Público es defender vigorosamente un camino fácil que habían logrado para quitar el patrimonio supuestamente de origen delictivo. Pero no hay que analizar si algo es fácil o difícil, sino si es jurídico o no. Y lo que establece la Constitución y los tratados internacionales es que para luchar y quitarle a los delincuentes el patrimonio criminal, para eso se creó el delito de lavado de activos. Y es en el proceso penal de lavado de activos donde se determinan los bienes de origen delictivo, se incautan y se decomisan. Pero como las investigaciones penales están atracadas, concretamente porque no hay inversión para tener peritos que rápidamente permitan detectar estos problemas, en vez de solucionar el problema, buscaron un atajo en la ley o en el proceso de pérdida o extinción de dominio, que es una buena herramienta, pero debe ser complemento del proceso penal, nunca reemplazarlo, que es lo que venía sucediendo ahora. Pero claro, esto ocurría durante el proceso, ¿no? Que digamos, se les quitaba los bienes asociados al delito por el cual esa persona estaba siendo investigada. Y ahora con esta modificación eso va a ocurrir, pero cuando haya sentencia firme. No, porque cuando se abre, así como hay detenciones preliminares, prisiones preventivas y todavía no hay sentencia condenatoria, De acuerdo. existen medidas cautelares patrimoniales, como son la incautación. La incautación me permite quitar cualquier cosa que yo presuma que tiene origen delictivo y la tengo incautada durante años hasta que termine el proceso penal. O sea, hay herramientas para quitar inmediatamente las cosas, pero el tema es hacer avanzar los procesos penales. No hay ninguna justificación para que se determine el origen delictivo de algo fuera de un proceso penal. Pero no, entonces, en la práctica, ¿no va a complicar la recuperación de los bienes vinculados a los delitos? Lo que va a hacer es demorar, por eso, tenían un camino muy fácil de los fiscales y los jueces con este mecanismo de la pérdida de dominio. Eso se va a afectar, pero eso va a implicar que Esos casos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski es un excelente ejemplo de abuso, más bien de la pérdida o extinción de dominio, porque sus bienes, yo he sido su abogado, sus bienes estaban perfectamente justificados. Sin embargo, fueron objeto de incautación y entiendo de demanda de pérdida de dominio. Bueno, Nosotros estamos saliendo de un abuso de la pérdida de dominio. De acuerdo. Esa era la enfermedad era el abuso, no que no exista la herramienta, sino que se abusaba en su utilización. De acuerdo. Entonces, es una herramienta positiva, pero que con estos ajustes va a hacer que no haya estos abusos. Así, y nada se pierde, porque para eso existe el proceso penal de lavado de activos,
que me gustaría que los fiscales y los jueces, con la fuerza que defienden la pérdida de dominio, deberían sacar adelante los procesos penales por lavado de activos. Claro. Muy bien, doctor Nakazaki, un gusto, como siempre, Gracias tenerlo en también. el programa. Nosotros despedimos.